Ya empezó a grabar. Listo. Chicos, hoy vamos a tener dos momentos en la clase. La primera es explicar la actividad número 4 de esa guía 2, que consiste en la parte de estadística, ¿sí? En tablas de frecuencia y medidas de tendencia central. Y la segunda es realizar el examen. Listo. Recuerden que al finalizar cada guía en la cuarta semana siempre van a tener un examen. Entonces, hoy vamos a tener eso. Bueno, voy a empezar a explicarles entonces qué es esa parte de la estadística. ¿Alguno de ustedes que me quiera leer? Que me active micrófonos. Quiero Yo, profe. escucharlos. Bueno, léeme por favor. Profe, hola. Hola, buenos días. ¿Qué es la estadística? Hola, buenos días. ¿Qué es la estadística? La Te estadística escucho. es su acepción más común. No es más que una colección de datos numéricos ordenados y clasificados según un determinado criterio. Nos referimos a este significado cuando hablamos de estadísticas de producción, estadísticas de cotizaciones bursátiles, estadísticas demográficas, etc. Listo. Entonces mire que ahí le dicen, es una colección de datos numéricos ordenados y clasificados según un determinado criterio. Y hacia allá vamos a trabajar. ¿Qué vamos a trabajar entonces en este pedacito, en esta guía? Y creo que quizás en la sexta guía vamos a trabajar la parte de la estadística descriptiva, ¿sí? Aquella que tiene como fin, tiene como función el manejo de los datos recopilados en cuanto a un orden y a una presentación, ¿sí? Investigar esos procedimientos y establecer reglas para ese manejo de datos. Eh, Verificar entonces, como les decía anteriormente, esas medidas de tendencia central. Hablan de tendencias centrales porque van casi, es un valor de todos esos datos que nos dan, es un valor que va casi en la mitad. ¿Listo? Entonces, se nos pueden presentar si, por ejemplo, a un empresario le interesa determinar el promedio semanal de sus gastos en algunos productos durante un tiempo determinado. Una entidad quiere calcular la proporción de colombianos encuestados que están a favor de determinado producto o iniciativa. Por ejemplo, en la parte de las votaciones, uno ve que en casi todas las emisiones de las noticias hay encuestas para ver qué candidato es el que va por encima de, según los votantes. ¿Sí? Entonces, eso se hace a través de qué? De criterios estadísticos, de encuestas estadísticas que nos permiten determinar eso. ¿Listo? Y nosotros en el colegio también lo utilizamos. Por ejemplo, cuando ustedes están colgados en una materia, supongamos, ustedes sacaron 5 en un trabajo y sacaron 2 en una evaluación y quieren saber la nota, ¿cuál sería el promedio que llevan en esa nota? ¿Quién me dice cómo hacer ese promedio entre la nota del taller y la nota del examen? ¿Cómo lo Se hago? suman y después se dividen. Listo, o sea que el promedio que yo llevo sería ¿cuál? Entre 5 y 2, ¿cuál sería el promedio? Están muy callados hoy. ¿Será que sí están detrás del computador? Sería 3,5 3,5. el promedio que llevaría. Listo, o sea que ahí es donde usted se relaja y dice, ah, bueno, no me puedo relajar un poquito más porque ya la empiezo a perder, ¿cierto? Ya me quedan 3 y ya, como maluco. Las medidas de tendencia central, entonces vamos a ver qué son esas medidas de tendencia central. Les voy a dejar de compartir. ¿Sí?
Profe, qué pena. Cuéntame. Profe, es que lo que pasa es que estoy estoy compartiendo los datos desde el celular de mi mamá y está que me saca y me entra a la clase. Entonces, pues si hay cualquier cosa en el momento de la asistencia, si no la logro poner. Espérame que el compañero Jair te soluciona ese inconveniente. Jair, ¿estás por Dale, a ver, ahí? sí, yo estoy pendiente si algo. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, listo. Vamos a escuchar entonces qué es la media, qué son esas medidas de tendencia central. Entre otras cosas, las características típicas de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central generalmente corresponden a valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos, que nos ayudan a resumir la información con un solo número. Las medidas de tendencia central son la media. Si preparas una de las cientos de recetas. Ay, cuando esos anuncios no te dejan. Ajá. Ya les vuelvo a compartir. Entre otras cosas, las características típicas de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central generalmente corresponden a valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos, que nos ayudan a resumir la información con un solo número. Las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. La media aritmética es lo mismo que el promedio. Se representa con este símbolo y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total entre el número de datos. La moda se representa con este símbolo y es el dato que más se repite o el que más veces aparece. La mediana se presenta con este símbolo y es el valor central cuando los datos se ubican de menor a mayor. Ahora veamos algunos ejemplos en donde Listo. Entonces mire que, como les decía anteriormente, encontremos la mediana, la media aritmética es ese promedio que muchos estamos acostumbrados a encontrar. Vamos a ver algunos ejemplos. Me dicen, hallar la media, mediana y moda del siguiente conjunto de números. ¿Cómo encontraría yo el promedio de eso? Ya sabemos entonces que sumándolos todos y dividiendo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos que hay. ¿Listo? Vamos a ver cómo encontramos los otros. Determinar la media, la mediana y la moda del siguiente conjunto de números. Y ahí están, ahí nos dan los números. Así que si alguien nos habla de la media, en realidad se está refiriendo a lo que comúnmente llamamos el promedio. A veces también es conocida como promedio. Y vamos a aprender que en realidad hay otros métodos para calcularlo, pero simplemente sumando todos los números y luego dividimos entre el número de números que había, ese es el promedio o la media. Entonces la media sería 23 más 29 más 20 más 32 más 23 más 21 más 33 más 25 y esto hay que dividirlo entre el número de datos. Así que contando tenemos 8 números de estos. Así que tenemos que dividir por 8 y calcularemos esta respuesta. Voy a usar la calculadora para hacerlo. Digo, podría hacerlo a mano, pero así nos ahorramos un poco de tiempo. Tiene el micrófono silenciado. ¿Quién me dice cuánto me da esa suma? Pero no daría 206. ¿No daría o sí daría? ¿Cómo es la cosa? Ya me están negando algo que podría ser cierto.
Bueno, sí, sí haría 206. Ah, ya, Tiempo perfecto. de esta forma. Así que tengo 23 más 29 más 20 más 32 más 23 más 21 más 33 más 25. Y a ver, ¿eso qué nos da? La suma de todo eso nos da 206. Ahora hay que dividirlo por 8. Entonces esto ponemos 206 entre 8 y tenemos 25.75. Así que la media es 25.75. Y esta es una manera de medir como la tendencia central de esto. Otro método es con la mediana. Y esto consiste en determinar cuál es el número que queda a la mitad si los ordenamos de menor a mayor. Ajá, aquí el más chico que aparece es el 20. Ponemos 20. Luego el siguiente es 21. 21. Aquí hay un 22. No, no hay 22. Así que tenemos dos 23, ¿verdad? Esos siguen. Tenemos esos. Y allí tenemos un 24. No, no tenemos 24. Tenemos 25. Ponemos 29. Luego sigue 32 y luego 33. Así que, ¿cuál es el número de en medio? Bueno, tenemos 8 números. Bueno, esto ya lo sabíamos. Así que en realidad va a haber 2 números en el centro, ¿verdad? Si tenemos un número par de datos, en realidad hay 2 que están cerca del centro. Y para realmente calcular la mediana tendremos que promediar estos 2 números. Porque a solas no pueden ser la mediana. Abajo del 23 hay 3 números y arriba hay 4. Y del 25 abajo hay 4 números y arriba hay 3. Entonces hay que promediar estos 2 números y el resultado de ese promedio es la mediana. Así que tenemos 23 más 25 entre 2 es 48 entre 2, que es 24. Y aunque 24 no es ninguno de estos números, la mediana es 24. Así que este es el número que representa a la mediana. Otra vez es una manera de representar o de pensar la tendencia central, ¿verdad? Y no hay una única forma de hacerlo. Hay varios métodos para calcular, digamos, el centro. Si tuviéramos que representar estos datos con solo un número, bueno, podríamos utilizar estos dos. Por otro lado, tenemos la moda y es simplemente el número que aparece más veces en este conjunto de datos. Ahora, todos aparecen una vez, excepto el 23, que aparece 2 veces, y por eso 23, como aparece más que todos los demás, entonces, bueno, de hecho todos aparecen una vez, entonces el 23 es la moda. Listo, chicos. Entonces, con el ejercicio resuelto, recuerden que la mediana es el promedio, ¿cierto? Perdón, la media aritmética es el promedio. La mediana es el valor que queda exactamente en la mitad. Listo. Y la moda es el valor que más se repite. Después de esto nos sirve para realizar o en ocasiones de estas tablas, cuando organizamos esos datos en tablas estadísticas, también desde ahí podemos llegar a las medidas de tendencia central, ¿sí? La organización en tablas estadísticas es más que, como su nombre lo dice, tenerlos ordenados, tener todo eso resumido en una sola tabla estadística. Entonces, se trabajan tablas de frecuencia, ¿sí? De hecho, en esa misma tabla se van a trabajar 2 frecuencias, la absoluta y la relativa, pero se da en 4 espacios. Entonces yo voy a trabajar la absoluta de 2 maneras. La primera es representando el número de veces que aparece ese dato y la segunda es acumulada. Entonces voy sumando a que me dé el total, ¿sí? La relativa es mirando esa primer casilla, por así decirlo, esa primer casilla donde están los datos, entonces dividiéndola por el total y multiplicándola por 100, porque ya me va a dar un porcentaje. Entonces en la absoluta es el conteo
y el total de ese conteo, mientras que en la relativa ya empiezo a hablar de porcentajes, por eso se multiplica por 100. Ya vamos a ver ejercicios como para que ustedes lo entiendan. Em, ujú. De frecuencias. Una tabla de frecuencias es una herramienta indispensable a la hora de evaluar el comportamiento de una muestra determinada y, por extensión, el comportamiento de una población respecto de una variable particular. Una tabla de frecuencias, como su nombre lo indica, reúne las frecuencias asociadas a una serie de datos, es decir, las frecuencias absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada, como lo encontramos en esta tabla. Aquí tenemos las categorías de datos, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. Emplearemos un ejemplo estudiado en un video anterior para repasar lo visto previamente y contextualizarlo según la construcción de esta tabla. El ejemplo, recordemos, es el que sigue. Se reportan los datos correspondientes a la edad de 20 estudiantes en un curso especial de matemáticas. Para la construcción de esta tabla de frecuencias, lo primero que hay que hacer es realizar un conteo de datos. Y en el conteo de datos iniciamos por la determinación del tamaño de muestra, que el enunciado nos indica como 20 unidades. Tamaño muestral igual a 20. Presentemos ahora las categorías de datos. El dato más pequeño, 16. Sigue el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21. Esos son los datos que tenemos en nuestra tabla. Vamos a proceder con el conteo. Este ejercicio lo hemos hecho previamente en un video anterior, de hecho en el video que corresponde al estudio de la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Sin embargo, como ya dijimos, vamos a retomarlo para contextualizarlo en la construcción de esta tabla de frecuencias. Comencemos. Tenemos un reporte equivalente a 16. Entonces, en la frecuencia absoluta ubicamos un 1. En la frecuencia absoluta acumulada, otro 1, porque solamente hemos del total tomado un dato. Seguimos ahora con el 17. Tenemos 1, 2 y 3 datos. Entonces, en la columna de frecuencia absoluta correspondiente a la categoría 17, ubicamos 3 datos. Y el conteo total hasta ahora es de 1 más 3, 4 datos. Para el número 18 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. En esta columna ubicamos el número 7 y en el conteo total tenemos 4 más 7, 11. Para el número 19 tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Entonces tenemos 4 valores para el 19 y un conteo total de 11 más 4, 15 datos. Para el número 20 tenemos 1, 2, 3 y 4 datos. Nuevamente, un 4 ubicado en la columna de frecuencias absolutas
Y en el conteo total tenemos 15 más 4, 19 datos. Finalmente, tenemos un dato para el número 21. Entonces, ubicamos en la frecuencia absoluta el 1 y sumamos 19 acumulados más 1, 20 datos. Este dato de frecuencia absoluta acumulada coincide con mi tamaño muestral. Entonces el conteo se realizó correctamente, ya que los datos fueron contados en su totalidad. Sigue ahora el cálculo de la frecuencia relativa, que, recordemos, se halla dividiendo la frecuencia absoluta correspondiente a cada categoría por el número total de datos que componen la muestra. Para este caso, el valor de la frecuencia relativa es de una unidad de 20 totales. Pero como este valor se expresa en porcentaje, vamos a mostrarlo como porcentaje en esta tabla. La frecuencia relativa correspondiente a esta categoría es de 1 sobre 20. Esto equivale a un 5%. Bueno, les voy a explicar entonces esa parte. Resulta que hagan en sus calculadores cuánto es 1 dividido 20. Por favor, ¿quién me dice cuánto es 1 dividido 20? 0,050. Listo. Y eso lo vas a multiplicar por 100 porque en estas dos frecuencias ya vamos a hablar de porcentajes. ¿Cuánto me da eso? 5.000. Listo. Eso es 5%. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí lo que hago es coger esto, o sea, en esta casilla, lo que hago es, en resumidas cuentas, coger estos datos y dividirlos por 20. Y lo que me dé, lo multiplico por 100. En este otro, ¿cómo sería entonces el proceso? ¿Quién me dice cómo quedaría entonces el proceso ahí? 20% sería. 20%. Sí, señora. Serían 3 dividido 20. Y eso lo multiplico por 100. ¿Estás segura? Estoy hablando de este segundo. Profe, es 15. Sería 15. La acumulada sí sería 20. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Pero aquí estoy hablando entonces es de 3 dividido 20 por 100%. Y así los voy haciendo todos. ¿Listo? Profe, no lo entendí. ¿Cuál? La esta. O sea, ¿Cuánto sí, es 3 o sea, dividido 20? ¿cuánto? Es este valor, 3. Ah, son esos valores. Sí, señora, no es este. Son estos valores. Ah, Es ok. más, mírenlo de esta manera. Las minúsculas se trabajan con las minúsculas y las mayúsculas con las mayúsculas. ¿Listo? Entonces, en F sub I mayúscula vamos a trabajar con estos datos. Ahorita estamos trabajando con estos. Entonces, aquí en este otro sería 3 dividido 20, 15. Pues 0.015 por 100 da el 15%. ¿Listo? El otro sería 7 dividido 20, tanto por 100% me da un porcentaje. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Ya solucionaste tu inquietud? Sí, ya, profe. Gracias. Con gusto. Para la categoría 17 es de 3 datos de 20 totales, o sea, un 15%. Para el 18, 7 datos de 20 totales, que equivalen a un 35%. Para el 19, 4 datos de 20 totales. Esto es igual a un 20%. Para el 20, lo mismo. 4 datos de 20 totales equivalen a un 20%.
Y para el 21, un dato de 20 totales, o sea, otro 5%. Por último, la frecuencia relativa acumulada se halla de la misma forma que la frecuencia absoluta acumulada. ¿A qué me refiero? A que corresponde a la sumatoria paso por paso de estos porcentajes. También puede hallarse dividiendo la frecuencia absoluta acumulada sobre el número total de datos que componen la muestra multiplicado por 100. De cualquiera de las dos maneras se obtiene el mismo valor. Vamos a obtenerlo sumando paso por paso. Inicialmente, la frecuencia relativa acumulada es igual al 5%. Cuando contamos los datos correspondientes a 17, se suman 15% más 5%, 20%. Para el 18, 20% que es mi acumulado, más 35%, es 55%. Para 19, 55% acumulado más 20%, 75%. Para el 20, 75% acumulado más 20%, 95%. Por último, para el 21, 95% acumulado más 5% equivalen a un 100%. ¿Esto qué indica? Indica que estas frecuencias fueron tomadas correctamente, puesto que al final del conteo abordamos 20 datos, que son la totalidad del tamaño muestral, por lo cual se contó el 100% de la información requerida. Este es un muy buen ejemplo, muy sencillo, muy concreto y con variables cuantitativas que nos permite encontrar la construcción de esta tabla de frecuencias. Vamos a ver en un próximo video otro nuevo ejemplo. Entonces, mire chicos que esta es de cierta manera la construcción entonces de esas tablas de frecuencia. Veo a Valentina Ospina Cano con la mano levantada. ¿Tienes alguna inquietud? Profe, yo tengo preguntas sobre lo de la frecuencia relativa, pues Sí, cuando se cuéntame. acumulan con los porcentajes. Sino que en la guía no aparecen con porcentajes, sino que pues quedan con 0, Pero entonces, por eso les estaba diciendo, ustedes lo multiplican por 100 y ya ahí es donde van a obtener un porcentaje, ¿sí? Ahí se los estaba dando paso a paso y aquí ya les estoy diciendo, listo chicos, cuando vamos a hablar de porcentajes, lo único que hay que hacer es multiplicar ese valor por 100% y ya nos queda un porcentaje. ¿Listo? listo, profe. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Pues bueno, ya que ustedes no tienen, entonces yo sí tengo. ¿Qué pasaría? Y aquí le voy a tomar el pantallazo. Déjenme, yo organizo esto. Listo. Listo. De este ejercicio acabamos de hablar. ¿Qué pasaría si yo no tengo los demás datos, no tengo más información que esto? Me dicen que esos son las edades de los estudiantes de cierto curso de matemáticas. ¿Cómo puedo yo encontrar entonces las medidas de tendencia central desde esa tabla de frecuencias? Recordemos entonces que esas medidas de tendencia central son, ¿cuáles son? Media, mediana y moda. Listo. La moda se representa con una M mayúscula y una O. ¿Esa moda cuál sería? ¿Qué es la moda? Según lo que hemos visto hoy en clase. Profe, El sería número, 18. el número que más se repite. ¿Y cuál es el que más se repite ahí? El 18. El 18. 8. Entonces ya tengo la moda. La mediana es el 50% de los datos. ¿Cuál sería más o menos la mediana?
El 18 también. porque es el 50%, ¿cierto? Estamos hablando de un Sí. 50%. Entonces, la mediana también sería 18. Estamos hablando de que la mediana es el valor que queda exactamente en la mitad. La mitad de 100 es 50, entonces vamos a hablar de este dato como tal. Porque está entre el 20 y el 55, entonces yo sé que más o menos el 18 queda en la mitad. ¿Listo? ¿Y cómo encuentro yo entonces esa media aritmética? ¿Cómo encontrarla ahí? Esa media aritmética es la que viene con una rayita en la parte de arriba. ¿Quién me dice cómo lo hago? Nada, no sabríamos. Sencillo. Entonces tenemos la cantidad de veces que se repite determinado dato. ¿Listo? Voy a señalar por acá con rojo. Entonces, por ejemplo, el 16 sabemos que se repite una vez. ¿Cuánto es 16 por 1? 16. ¿Cuánto es 17 por 3? 51. 51. Ay. Listo. Y voy a hacer lo mismo con los demás. Vamos a empezar a multiplicar este número por la cantidad de veces que se repite. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. El 16 lo multiplicamos por 1. El 17 ya lo multiplicamos por 3. ¿Cuánto es 18 por 7? 126. 126. Yo cambio aquí de color. Listo. 126. ¿Cuánto es 19 por 4? 76. Listo. 20 por 4. 80. 80. Listo. ¿Cuánto es 21 por 1? 21. Listo. Ahora vamos a sumar todos esos datos. 16, 51, 126, 76, 80 y 21. 349. ¿Cuánto da? 349. Listo. Entonces estamos diciendo que la media es igual a 300, ¿qué? 349. Listo. Dividido, ¿cuántos datos eran en total? 20. Dividido 20. Y eso me da que la media es ¿cuánto? ¿Cuánto es 349 dividido 20? 18.6. 18,5. 349 dividido 20. 17,45. Listo. Ahí se pone uno de más. 17,45. Entonces ya tenemos las medidas de tendencia central a partir de una tabla de frecuencias. Listo. Repitamos eso. Cuando voy a calcular el promedio, lo que hago es como hacer una sumatoria, como si los tuviera ya organizaditos, por así decirlo, y luego empezar a sumarlos. Hago esa sumatoria y lo divido por el total de datos. No escuché quién estaba hablando por allá. Qué pena, pero... Juan, cuéntame.
Profe, no a 349, a 370. Sí, a mí también me da lo mismo. Listo. ¿Y cuánto es 370 entre 20? 18,5. Listo. Muchas gracias por la corrección. ¿Preguntas con respecto a esto? Ninguna. O sea que si hacemos el examen y cae un ejercicio de esos, estaríamos excelente. Ya sabemos cómo resolverlos. Muy bien. Listo. Vamos a ver el último ejemplo entonces de cómo realizar una tabla de frecuencias. Chicos, en la actividad, antes de ver ese ejemplo, quiero mostrarles la actividad. Déjenme por acá. Esto. En la actividad, entonces, mire, tienen 4 puntos. En los 4 puntos les digo, realicen la tabla de frecuencias, realicen la tabla de frecuencias, realicen la tabla de frecuencias. Por eso es que les estoy diciendo que tienen que tener muy en cuenta eso. A partir de ahí, entonces, mire que los datos incluso se los doy completicos, en ocasiones se los doy organizados, ¿cierto? Pero en todos los ejercicios, en todos los 4 ejercicios tienen que calcular media, mediana y moda. Y adicional a eso, realizar su tabla de frecuencias. Entonces son 4 tablas de frecuencia que deben de estar ahí, junto con media y mediana y moda. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a ver el segundo ejemplo y ya con eso pasamos al examen del día de hoy. Ejemplo de construcción de una tabla de frecuencias. En este caso, vamos a utilizar un ejemplo que implica variables cualitativas. El enunciado dice: se buscaron preferencias entre 5 asignaturas en un grupo de 30 estudiantes. Las asignaturas fueron matemática, representada por la letra M, ciencias, representada por la letra C, historia, representada por la letra H, geografía, representada por la letra G, y deporte, representada por la letra D. Encontramos la tabla de datos con los valores asociados a los resultados. Entonces, procederemos, en primer lugar, con la determinación del tamaño de la muestra. El enunciado nos dice que se trata de 30 estudiantes. Entonces, ubicamos el valor del tamaño muestral en 30. Ahora, establecemos las categorías de datos que serán ingresadas en la tabla de frecuencias. El enunciado nos entrega ya las categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Las asignaturas en las cuales se buscó preferencia. Empezamos con la M de matemáticas, seguimos con la C de ciencias, la H de historia, la G de geografía y por último la D de deporte. ¿Cuántas veces aparece la M ahí en esa muestra? 6 veces. Y la C. Profe, 8 veces. Listo, entonces eso es lo Pasamos que ahora vamos a empezar a hacer. al conteo de la información. Para la categoría matemáticas tenemos 1, 2, 3, 6 más 7, 13 datos contados hasta ahora. Pasamos a la categoría historia. Tenemos 1, 2, 3 y 4 datos. 4 datos corresponden a historia y hasta el momento hemos contado 13 más 4, 17 datos. Seguimos con geografía.
1, 2, 3, 4 y 5 datos. Entonces ubicamos el 5 en la columna de frecuencia absoluta para geografía y tenemos como datos contados hasta ahora 17 más 5, 22. Por último, buscamos la categoría deporte. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos. Entonces, 8 datos corresponden a la categoría deporte y en total tenemos 22 más 8, 30 datos contados. Así que nuestro conteo estuvo bien hecho. Los datos no se omitieron, ya que el tamaño muestral y la frecuencia absoluta acumulada coinciden. Pasemos ahora al cálculo de la frecuencia relativa. Para el cálculo de la frecuencia relativa, ¿cuál será ese primer porcentaje del que nos hablan ahí? Monsalve Morales 20, Valentín. ¿Cuánto? Ah, bueno, ya se adelantaron ahí. 20%. Listo, Sofi. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo hiciste? Contale a tus estudiantes. Dividí el 6 en 30 y el resultado lo multipliqué por 100. Perfecto. relativa, recordemos que expresado en porcentaje. Para matemáticas tenemos 6 datos de 30 totales. Esto es igual a un 20% de la muestra. Para ciencias tenemos 7 datos de 30 totales. Esto equivale a un 23.3%. En historia tenemos 4 datos de 30 totales. Esto es igual a un 13.3%. Para geografía tenemos 5 de 30 datos totales, o sea, un 16.7%. Por último, para deporte tenemos 8 datos de 30 totales. Eso equivale a un 26.7%. Veremos si estas frecuencias relativas estuvieron bien calculadas a través de la frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué se dice eso? ¿Quién me dice? ¿Por qué se confirma que esas frecuencias relativas están bien con esa relativa acumulada? ¿Quién me dice? Porque eso es un dato que deben tener clave. Iriel, cuéntame. Ay, no, ¿Por qué qué? pena, profe, sino que es que la clase me sacó y se prende el micrófono. Listo. Bueno, resulta que yo compruebo que estoy haciendo el conteo bien, porque en este caso mi tamaño muestral es de 30 y aquí llegué a 30, ¿sí? Y compruebo que esa relativa está bien hecha cuando sumándolas todas, aquí llego al 100%. Siempre debe terminar en 100%. Nada de llegar a 99, a 98, es que ahí me dio, entonces ya no. Aquí tengo que terminar con el 100%. Listo, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Entonces, cuando yo voy haciendo eso, mire que incluso en el video anterior nos dijeron, tengo dos maneras, empezar a sumar estas, ¿cierto? Que aquí me dé 20, entonces ya aquí sería 43.3, aquí ya sería 56.6, listo. O empezar a dividir esta, 6 dividido 30, también por 100. 13 dividido 30 por 100. Y de las dos maneras me va a dar exactamente lo mismo. ¿Listo?
Esto es igual a 43.3%. Seguimos con historia. Tenemos un acumulado de 43.3%. Al sumarle 13.3%, obtenemos un acumulado de 56.6%. Seguimos con geografía. Tenemos un 56.6% acumulado y sumamos el 16.7% correspondiente. Esto es igual a 73.3%. Finalmente, a este acumulado de 73.3% le sumamos el 26.7% correspondiente a la categoría deporte. Así obtenemos un 100%. Esto indica que los porcentajes correspondientes a estas frecuencias relativas son correctos. Si analizamos ahora la información con un poco más de detalle, encontramos que de 30 datos contados, 7 corresponden a la categoría ciencias, que equivalen al 23.3% de toda la muestra. 4 corresponden a historia, que equivale al 13.3% de la muestra analizada. 6 corresponden a matemáticas, que son el 20% de la muestra. 5 prefieren geografía, equivalen a un 16.7%, y 8, la mayoría, prefieren deporte, que equivale al 26.7% de la muestra. Cabe señalarse que estos porcentajes son los que permiten más adelante indicar que de toda la población que no se comprendió en el estudio, por lo cual solo se obtuvo una muestra, de toda la población estos porcentajes van a mantenerse. Quiero decir que si en esta muestra el 20% prefirió matemáticas, puedo suponer que el 20% de la población total preferirá matemáticas en el estudio. Con respecto a historia, si el 13.3% de la muestra la prefirió, esto puede indicarme que la población tendrá el mismo comportamiento, es decir, de toda esa población de millones, el 13.3% posiblemente tendrá preferencia por la asignatura de historia. Para eso... Listo. Entonces, ahí están sacando ya conclusiones de esa tabla de frecuencias. Por ejemplo, yo puedo hablar de estas dos. Yo puedo decir, bueno, es que el 43.3% de esas personas o de preferencias entre esas asignaturas está entre matemáticas y ciencias. ¿Listo? Porque estoy hablando de estas dos. Yo puedo decir, listo, el 73.3% de la población encuestada prefiere matemáticas, ciencias, historia, geografía. Y estoy hablando de ellas 4. ¿Listo? Como también puedo decir, solo el 16.7% prefiere geografía. ¿Listo? Entonces, es sacar conclusiones a partir de un gráfico que ya está dado. Listo, chicos. Vamos a dar el espacio para pongan la asistencia. Para que pongan la asistencia. Vamos a empezar con 10.01, por favor. Organizados. Y mientras van poniendo la asistencia, entonces me van diciendo qué inquietudes, qué otras inquietudes tienen. Qué bueno que no tengan ninguna. Yo no voy a estar con ustedes en el examen. Ya están listos para el examen, parece. Cierto que sí.
Listo, un minuto más, chicos, y nos vamos con 10-2 para... Profe, Cuéntame, Nayiber. sí, buenos días. Me hace un Buenos favor, días. ¿nos Sí. puede mandar los videitos al grupo para volver a repasar lo mismo que vimos? Claro que sí. Nayiber, si gustas, como la grabación apenas sale el día viernes, ¿cierto? Y el viernes es que ustedes tienen que entregar. Si gustas, me escribes al privado y yo te mando los links. Y ya tú te encargas de compartirlos, por favor, Ah, bueno, muchas gracias. a ti. Listo. Ya terminamos 11. ¿Falta alguien más de 10-1 a la 1, 10-1 a las 2 y nos vamos con 10-2 entonces? Mientras tanto, yo voy copiando este link aquí. Ah, Julián Villada, por allá llegó apenas a poner su asistencia. Asistencia. Coge el internet. Bueno. Chicos, no falta nadie más. Listo. En el chat, por favor, les voy a dejar el enlace entonces de la evaluación. Van a tener, son las 9:25, van a tener hasta las 10:30 para realizarlo. Listo. Tiene 2 secciones. La primera deben poner nombres y en la segunda apellidos para que lo tengan en cuenta. Listo. Ya en la tercera ya eligen, pues en esa primera sección tiene como los datos de identificación. La segunda sección ya es el examen como tal. Listo. Profe, ¿usted le puede poner la asistencia, por favor, a Luisa? ¿Luisa qué? A Luisa Bravo López. ¿Y por qué? De décimo 2. Porque tiene el internet muy lento, entonces no le da para colocar la asistencia. Profe, y si también se la puede poner a Paulina Cataño, que ya no puedo asistir a la clase porque tiene el internet malo. Pero ahí sí no podemos ponerle. No, ahí sí no, claro. Quizás Luisa sí estuvo por ahí y si el profe tomó pantallazos ya comprueba pues que quizás sí estuvo por ratos en la ¿Cómo se llama clase. ella? ¿Luisa qué? Luisa Bravo López, ya ahí la puse en el Espérate, chat. yo miro, ¿de qué grado es ella? ¿Es 10-1 o 10-2? Bravo López. 10-2. Ah, de 10-2. Sí, ella ya tiene la asistencia. Eso la puse. Sí, de hecho ha entrado varias veces. Ajá, ella ya tiene la asistencia, dale. Listo, chicos, ahí en el enlace entonces les dejo la evaluación va a estar habilitada por 1 hora. Listo, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Profe, yo usted mandó el enlace. Profesor, sí. Ya lo voy a mandar, calma. Ah, listo. Sino que es que para mandar el enlace ya eso es lo último que hago y ya cancelamos, ya terminamos la clase del día de hoy. Con respecto a las actividades, chicos, vuelvo y les digo, cuando vayan a mandar las actividades, mándenlos a mi correo. Recuerden que ya es tan fácil como mi nombre, punto, apellido, @ieconsejodebello.edu.co. ¿Listo? Traten de mandarlo en PDF para que lo tengan en cuenta. Si su director de grupo no les ha dicho, ustedes tienen plazo hasta el viernes los que están virtuales y los que están en físicos, que creo que décimo no es ninguno, los que están en físico lo entregan el lunes. ¿Listo? De 8 a 11 de la mañana.
Listo, ahí se les fue el enlace. Ya está habilitado entonces la evaluación para que la hagan. Son 14 puntos. Ahí se quedan juiciositos trabajando en ella. Listo. Que tengan un excelente día. Chao. Jair, ¿tú estás encargado de...? Sí, ya voy a cerrarlo. Listo. Chicos, copien el enlace, por favor, o ábranlo de una vez, que ya vamos a cerrar la clase. Chao, baby. Chao, Jair. Muchísimas gracias. Bueno. Mónica, chao. Chao. Moniquilla, estás escondida, ¿no? Yo no estoy escondida, es que yo siempre estoy ahí. Chao. Chao. Chao.